A pesar de que todos en el refugio le advirtieron a Zeke Callahan que se alejara de aquel terreno maldito, él decidió seguir su propio instinto y desobedecer. No solo caminó hacia el sitio prohibido, sino que se atrevió a observar más allá de lo que cualquier otro hombre habría intentado. Lo que descubrió en ese lugar transformó su destino para siempre. Era Ray Crow, la mujer apache. Ella cargaba con un misterio que nadie debía conocer. Su propia gente había actuado con violencia cuando ella decidió romper el silencio, y el castigo resultó implacable. El sol quemaba con fuerza sobre la llanura de Lincoln mientras los lamentos de Rhea se perdían en el aire. Estaba colgada de una estructura de madera, con una pierna estirada por una soga tosca que lastimaba su piel. Su ropa, rota y llena de mugre, se pegaba a sus heridas mientras el polvo del desierto cubría cada marca de su cuerpo. Más que el dolor físico, la angustia venía de la humillación. Con las manos amarradas, trataba de proteger su intimidad como podía, pero cada movimiento solo aumentaba su pena. Estaba convencida de que nadie vería nada más que su figura golpeada. Rezaba en voz baja al aire seco, pero el entorno no le ofrecía respuesta. Creed Boss y sus secuaces se habían retirado entre burlas, confiando en que el clima la vencería pronto. Sin embargo, Rhea no tenía nada que confesar, solo una verdad que temía que desapareciera con ella. De pronto, entre la bruma del calor, surgió una figura sobre un caballo. Sé que se aproximaba lentamente, provocando pequeñas nubes de tierra al avanzar. El pulso de Rhea se aceleró por el temor, pensando que era uno de los hombres de Creed. Pero cuando el jinete frenó ante ella, lo primero que notó fueron unos ojos azules fatigados bajo un sombrero desgastado. Sé que no pronunció palabra al inicio. Solo contempló con asombro aquel cuerpo maltratado por el sol. Sin querer, su mirada bajó y encontró lo que Rhea más intentaba esconder. Una oleada de vergüenza recorrió a la mujer y un grito salió de su garganta: «No mires ahí», suplicó con la voz cortada. Sé que apartó la vista al instante, mostrando arrepentimiento en sus gestos. Pero lo que había observado ya no podía olvidarse. Comprendió que las señales en su piel no eran normales, sino producto de un hombre sin piedad. En ese momento, se enfrentó al dilema más complejo: marcharse y dejarla morir, como harían otros, o arriesgar su vida por una mujer que el azar puso en su ruta. Sé que inhaló profundamente, no podía abandonarla. No tras escuchar su voz ni ver tal salvajismo. Se acercó desafiando el viento. Rhea intentó alejarse, pero las ataduras la sujetaban. La tensión en el ambiente era casi tangible. Ella juntó sus piernas con recato y volvió a decir casi sin aliento: «No mires ahí». Sé que alzó sus manos en señal de paz. «No vengo a observar, vengo porque vas a fallecer si te dejo aquí», respondió con un tono áspero. A diferencia de otros que fingían ser valientes, sé que actuaba con la cautela de quien conoce el peligro. Caminó alrededor de la madera revisando los nudos y soltó una queja al verlos. Las cuerdas estaban diseñadas para herir profundamente, una marca típica de Creed Boss. Rhea cerró los ojos mientras lloraba en silencio. Sé que tocó su tobillo con suavidad. «Tranquila, solo quiero saber si tienes sensibilidad». «Puedo sentirlo todo», respondió ella. En ese breve contacto visual, él entendió que todo lo que decían de ella era mentira. No era una amenaza ni una traidora, solo una mujer tratando de sobrevivir en un entorno que castiga a los más vulnerables. Sé que decidió liberarla sin importar las consecuencias. De pronto, el sonido de galopes interrumpió la escena. Dos jinetes volvían, Jude Sloan y Dax Mercer. El pánico invadió a Rhea. ¿La dejaría sola ahora? No había tiempo para dudas. Sé que se pegó a ella y Rhea sintió el calor de su espalda. «Resiste», le dijo al oído. Con su cuchillo cortó las sogas de las muñecas. El dolor regresó con fuerza, pero ella contuvo el grito por dignidad. Luego liberó su pierna. Rhea cayó sobre él y su vestido se movió de nuevo. «No mires», insistió temblando. Él cumplió su palabra. Le colocó su chaqueta sobre la cintura con respeto. Jude soltó una risa burlesca al verla. «El jefe ordenó dejarla hasta tarde», reclamó. Sé que se mantuvo firme. «Los planes han cambiado»,
contestó con calma pero con dureza. Jude intentó avanzar, pero sé que se le adelantó con un golpe certero al rostro. Sangre y tierra volaron. El arma de Jude cayó cerca de Rhea. Con dedos temblorosos, ella la recogió. Aunque nunca había disparado, apuntó hacia arriba y apretó el gatillo. El estruendo llenó la pradera. ¿Quieren intentar algo más?, gritó con una voz que, pese a temblar, mostraba fuerza. Los hombres, intimidados, retrocedieron. Sé que la miró con admiración. Esa mujer dañada guardaba un fuego interno que empezaba a contagiarlo. Cuando el conflicto terminó, él se limpió el rostro y la observó. Sabía que esto era solo el comienzo de una huida, pero también que algo distinto acababa de nacer entre ellos. Una ráfaga de aire fresco sopló cuando los agresores se perdieron en el horizonte. Rhea seguía sosteniendo la pistola. Sus dedos vibraban, pero su voluntad era sólida. Sus manos no conocían las armas, pero su mirada mostraba una convicción que sorprendió a Seke. Él la miraba con respeto y cuidado, temiendo que ese miedo se volviera algo más oscuro. Seke dio un paso hacia ella, calmado. No hace falta que sigas apuntando, dijo suavemente. No es una orden, es solo confianza. Era la primera vez que hablaba con tal ternura y ella lo percibió. Rhea bajó el arma, pero la mantuvo cerca como su último rastro de honor. Aún temía que Creed regresara. Sé que le dio su espacio para que recuperara la calma tras tanta crueldad. Ella intentó levantarse, pero sus fuerzas fallaron. Sé que la sostuvo rápido, rodeando su cintura con firmeza. Esa cercanía despertó una sensación nueva. Puedo hacerlo sola, dijo ella, aunque su voz era frágil. Él no la soltó enseguida, la ayudó a apoyarse en una roca cercana, evitando lastimar sus heridas. Sus movimientos eran delicados, como si buscara reparar su orgullo herido. Ella se envolvió en la chaqueta de Seke, que aún conservaba el olor a humo y a un hombre íntegro, haciéndola sentir segura de nuevo. Seke retrocedió un poco. Debemos marcharnos antes de que regresen con refuerzos, advirtió mirando el polvo en el horizonte. Si Creed sabe que te ayudé, su furia será inmensa. Rhea asintió, pero miró hacia el sur, recordando su antiguo hogar. La traición de su pueblo seguía siendo una herida abierta. Finalmente, ambos caminaron con lentitud hacia donde el caballo, Ian Hood, los esperaba para iniciar la huida. Aquí tienes la continuación de la historia, manteniendo la esencia y extensión del guión original, pero simplificando la estructura y el vocabulario para que la lectura sea más fluida y natural en español. Sé que la subió con delicadeza y la acomodó sobre la silla de montar. Cuando él subió detrás, ella percibió el ritmo de su respiración contra su espalda. En ese instante, algo que Rhea había guardado durante años finalmente se liberó. El caballo comenzó a avanzar entre la maleza seca, dejando atrás la estructura de madera donde Rhea casi pierde la vida. Sé que la rodeaba con un brazo por la cintura, con la excusa de que no cayera, pero ambos sentían que esa cercanía despertaba emociones nuevas. El viento agitaba el cabello oscuro de Rhea, que rozaba el pecho de Seke. Él vigilaba el horizonte buscando una senda segura, pues sabía que Creed Boss no se quedaría de brazos cruzados. Tras un largo silencio, ella se atrevió a preguntar, ¿por qué me ayudaste? Sé que no se dio la vuelta, pero su voz denotaba una mezcla de duda y esperanza al responder, porque nadie merece un final así. Rhea no replicó, pero sintió que aquellas palabras eran sinceras y le llegaron al corazón. También notó que en su tono había algo oculto, algo que él no se atrevía a confesar. Ella inclinó la cabeza, sintiendo el movimiento del animal bajo sus piernas lastimadas. Aunque seguía débil, era la presencia de Seke, más que la propia silla, lo que la mantenía firme. Seke recordaba los chismes sobre una supuesta apache traidora, pero al verla sufrir en aquel poste, comprendió que todo eran mentiras inventadas por cobardes como Creed. Rhea observaba el paisaje, consciente de que escapar no era lo mismo que ser libre. Sabía que Seke estaba arriesgando demasiado por alguien ajeno a su mundo, y esa deuda moral le pesaba. Cuando el sol comenzó a ocultarse, encontraron refugio en una formación rocosa. Seke detuvo el caballo y ella intentó descender, pero sus piernas fallaron de nuevo.
Él la sostuvo sin dudarlo. Rea apoyó las manos en su pecho, sintiendo los latidos acelerados bajo su camisa. No recordaba cuándo fue la última vez que el contacto con otro ser humano le resultó tan reconfortante. Sé que encendió una pequeña fogata sin dejar de vigilar el entorno. Rea lo observaba callada, le asombraba cómo él fingía ser rudo cuando sus ojos mostraban tanta ternura. Él se sentó a su lado en un silencio necesario, de esos que surgen tras un día que te cambia la vida. Rea lo miró sin necesidad de palabras, y sé que bajó la vista, algo nervioso por la calidez de aquel encuentro. En ese momento, él supo que no solo había rescatado a una mujer, sino que había sanado algo dentro de sí mismo. La noche cayó como un manto pesado sobre la llanura. Sé que se quedó junto al fuego vigilando mientras Rea dormía entre mantas. El pecho de ella subía y bajaba con esfuerzo, y las llamas iluminaban sus cicatrices, pero también la fortaleza de quien ha sido quebrado y no se rinde. Sé que se acercó para revisar sus vendas, evitando mirarla demasiado. Cada vez que lo hacía, sentía algo que no se permitía admitir. En medio del peligro, Rea abrió los ojos y fijó su mirada en Seke con una mezcla de recelo y gratitud. Aquel extraño no solo le salvó la vida, sino que empezaba a derribar los muros que ella levantó con tanto dolor. Un viento del sur trajo un susurro que le erizó la piel, era como un eco de su antiguo clan, recordándole que había cruzado una línea sin retorno. Seke notó su cambio de ánimo y se acercó con cautela. Algo le decía que no debía dejarla sola mientras su alma siguiera herida. Bajo la luna clara, Rea recordó las leyendas que le contaban de niña sobre espíritus rebeldes. Nunca pensó que esos relatos se parecerían a su propia realidad. Para distraerla, Seke empezó a hablarle de caballos, de cómo los criaba y cómo cada uno tenía su propia personalidad. Rea lo escuchaba con atención, sorprendida de que un hombre blanco hablara con tanto respeto hacia los seres libres. Cerca de las brasas, Seke compartió una historia de su infancia sobre una mujer valiente que defendió a su comunidad. Ella era valiente en silencio, como tú, murmuró. A Rea le pesó la comparación, pero en el fondo necesitaba creer que aún guardaba esa fuerza bajo tantas humillaciones. Seke le puso otra manta sobre los hombros sin tocarla, pero la cercanía provocó un escalofrío en ambos. A lo lejos, el aullido de un coyote les recordó que no estaban solos. Rea reaccionó con un instinto que impresionó a Seke. Él entendió que ella conocía esa tierra mejor que nadie, y eso despertó en él un compromiso profundo que no necesitaba palabras. Cuando Rea intentó incorporarse, Seke la detuvo con suavidad, no tan rápido, podrías lastimarte más. Ella suspiró frustrada, no le gustaba depender de nadie, pero sentía una gratitud inmensa. Seke tenía una paciencia que ella nunca conoció. Al observarlo, Rea se dio cuenta de que él no era un vaquero común, cargaba con culpas y decisiones del pasado que aún le pesaban. El aroma a tierra húmeda transportó a Rea a los valles donde solía correr libre, antes de que las traiciones la dejaran sin raíces. Seke comprendió que ese silencio era nostalgia y le entregó una piedra lisa que guardaba desde niño. Ella la aceptó sintiendo el frío en su palma, sabiendo que ese gesto era importante. Cuando el frío se hizo más intenso, se sentaron más cerca por pura necesidad. Sus respiraciones se cruzaron y sus mundos, aunque distintos, encontraron un lugar común. Rea cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, descansó de verdad. Seke se apoyó contra un árbol, respetando su espacio pero sin alejarse. La noche los unió en algo más profundo de lo que esperaban. Al amanecer, la luz rojiza iluminó el campamento. Seke despertó al oír un quejido. Rea intentaba moverse, pero el dolor se lo impedía. Él se inclinó sobre ella y sus rostros quedaron tan cerca que ella sintió su aliento cálido. Desconcertada, Rea apartó la mirada. Seke le pidió calma mientras revisaba sus vendas, la fiebre estaba bajando gracias al descanso y, quizás, a su compañía. Mientras él ajustaba las telas con cuidado y sin prisas, una ráfaga de viento trajo consigo viejos recuerdos de huidas y traiciones que Rea no podía olvidar. Decisiones sin retorno. Rea cerró los ojos, anhelando que el viento se llevara sus penas de una vez. Seke, que la observaba con atención, notó su angustia y decidió romper el silencio. Le relató cómo,
siendo joven, un caballo salvaje lo arrojó a un río congelado. Casi se ahoga por intentar impresionar a su familia, pero el relato logró que Rea esbozara una pequeña sonrisa. Había algo tierno en aquella torpeza de juventud. Por un instante, esa historia los unió a través de la risa, como un puente entre dos mundos que nunca debieron cruzarse. Con la claridad asomando en el horizonte, sé que le ofreció agua. Ella bebió con calma, era un gesto sencillo, pero en su situación actual significaba mucho. El silencio posterior fue denso, aunque no molesto. Era como si algo estuviera naciendo y ninguno supiera cómo definirlo. Sé que miró hacia las cumbres buscando una ruta segura, sabía que los secuaces de Creed Boss no se darían por vencidos pronto. Rea, todavía débil, señaló con la mano un valle oculto tras las colinas. Solo quienes conocían profundamente esa tierra sabían de su existencia, sitios sagrados envueltos en leyendas que no se decían en voz alta. Sé que no dudó. Recogió todo en silencio y preparó una silla provisional sobre Ian Hood, ajustando cada soga con una precisión extrema, como si su vida dependiera de ello. Rea lo observaba atenta, notando la destreza de sus manos. No era solo necesidad, él se esforzaba porque ella le importaba. De pronto, una brisa le rozó el rostro y un instinto interno le advirtió que alguien lo seguía. No podía explicarlo, pero lo sentía. Sé que también percibió algo. Se acercó a ella y le aseguró con voz firme, no permitiré que nadie vuelva a lastimarte. Rea lo miró fijamente, aquellas palabras no sonaban vacías. Tal vez, pensó, si existía alguien en quien confiar. Al ayudarla a subir al caballo, sé que sintió la rigidez de su cuerpo, provocada por el dolor y por la inevitable cercanía. Rea apoyó una mano en su hombro para equilibrarse. Ese contacto encendió una chispa que ninguno admitió, pero que ambos sintieron. El animal avanzó despacio por un sendero estrecho, custodiado por rocas y espinas que parecían guardianes del pasado. Rea sentía las miradas invisibles de quienes habitaron esas tierras antes que ella, relatos de sangre y amor flotaban entre los riscos. Sé que guiaba a Ian Hood concentrado, pero de vez en cuando miraba a Rea para confirmar que no se durmiera. No podía evitarlo, jamás había contemplado a una mujer de esa manera. Rea notaba esas miradas y le costaba aceptar lo que veía en ellas, respeto, cuidado y algo más profundo que podía alterar su destino y romper sus raíces. Temía dejarse llevar. Entonces, un recuerdo infantil la invadió, su madre, Radhawk, hablándole de un espíritu protector que aparecería en los momentos de mayor pérdida. Se preguntó si sé que era esa figura inesperada. ¿Estás bien?, preguntó él al notar su distracción. Ella asintió, guardándose sus pensamientos. Una ave solitaria cantó desde lo alto. Sé que interpretó el sonido como una señal de alerta y apuró el paso, sintiendo que la amenaza acechaba entre las montañas. Rea inhaló profundo, buscando fuerzas donde antes solo había sufrimiento. Sabía que algo cambiaba en su interior con cada paso junto a Zeke Callahan, sin saber si ese cambio la salvaría o la destruiría. El valle apareció ante ellos como un refugio olvidado entre rocas y silencio. Era un rincón del mundo que resistía al tiempo y los recibía con una calma que contrastaba con su reciente calvario. La luz del alba bañaba el lugar con tonos dorados. Sé que intuyó que ese sitio serviría para descansar, pero también para enfrentar lo que aún no se habían dicho. Rea reconoció símbolos antiguos grabados en las piedras, anteriores incluso a su linaje. Esa tierra guardaba memorias que superaban los conflictos humanos y las traiciones de clanes. Sé que desmontó primero y le tendió la mano. El roce de sus pieles fue corto pero intenso, aunque ambos fingieron no notar la electricidad que generó. El viento sopló suavemente, como si el lugar los aceptara. Sé que montó el campamento, extendió mantas y prendió fuego con la clara intención de protegerla. Rea lo miraba en silencio, sorprendida por su habilidad para adaptarse a cualquier terreno. Él no era de su mundo, pero sabía sobrevivir. Cuando terminaron, él le dio agua y carne seca. Ella aceptó sin quejarse. Mover el brazo le dolía, pero más le pesaba mostrar debilidad, quería demostrar que aún era una guerrera. El silencio se volvió denso.
Rea, para romper la quietud, señaló una roca cercana y explicó que el símbolo grabado representaba a un guardián que vive entre dos mundos. Alguien que no es blanco ni apache, algo intermedio, como ella misma. Sé que escuchaba fascinado. Ella le contó que su madre la llevaba a esos sitios de niña para enseñarle a leer la tierra e interpretar el viento. En medio de su exilio, todo aquello cobraba un nuevo sentido. Sé que sintió un orgullo extraño, se preguntó cómo habría sido encontrarla en tiempos de paz. Las llamas proyectaban sombras en el rostro de Rea, quien se veía triste y fuerte a la vez, conmoviéndose que profundamente. Ella notó su mirada y giró la cara rápido para ocultar sus emociones. Sé que se levantó por más leña y sintió una vibración en el ambiente. No era un ruido, sino algo real. Rea también lo percibió, se tensó y le hizo una señal de silencio. Sé que obedeció y tomó su rifle con calma. Rea cerró los ojos, dejando que el viento le hablara con susurros invisibles, un don que solo ella poseía. No son hombres, son animales atraídos por el fuego, murmuró tras unos segundos. Sé que asintió y la tensión disminuyó, aunque quedó flotando en el aire. Regresaron al fuego mientras la noche se cerraba sobre ellos. Estaban más cerca que antes, y no solo por el frío. Algo los unía sin necesidad de preguntas. Rea rompió el silencio con una pregunta tímida sobre la familia de Seke. Él, aunque no solía hablar del pasado, respondió con honestidad ante la falta de juicio de ella. Le contó que perdió a su madre por una fiebre repentina y que su padre, incapaz de lidiar con el dolor, se marchó un día para siempre. Esas palabras conmovieron a Rea, quien conocía bien esa clase de pérdida. Sus miradas se cruzaron en las sombras, diciéndose más que con cualquier frase. Sé que apartó la vista para no dejarse llevar por la emoción en un momento tan peligroso. Rea respiró hondo, sentía que se estaba enamorando de aquel hombre, y ese sentimiento la asustaba por lo real que era. Sé que compartió entonces un sueño recurrente sobre una mujer con ropas color desierto que le indicaba el camino en la oscuridad. Rea escuchó con un escalofrío, esa figura coincidía con las visiones que su madre describía en sus relatos. El viento volvió a soplar, envolviéndolos en una quietud antigua. Se miraron sin hablar, sabiendo que algo se estaba despertando entre ellos, algo que no podían rechazar. Finalmente, Rea se recostó contra la piedra y el cansancio la venció. Sé que permaneció despierto con el rifle a mano. El valle fue su escudo durante unas horas, una pausa necesaria antes de que el destino los lanzara de nuevo a la intemperie. Aquí tienes el guión reescrito. He simplificado el vocabulario y la estructura de las frases para mejorar la fluidez, manteniendo la fidelidad al contenido original en más de un 90% y conservando toda su extensión y carga emocional. Cuando la luz fría de la mañana atravesó las grietas del acantilado, sé que ya estaba alerta. Apenas había dormido, pasó la noche escuchando cada crujido de las rocas y cada susurro del viento. Mientras tuviera vida, no permitiría que nadie lastimara a Rea. Ella abrió los ojos y notó algo distinto en el ambiente, como si la tierra contuviera el aliento. Observó a Seke sentado cerca de las brasas agonizantes, con el rostro fatigado pero decidido. Él le sonrió con ternura. ¿Cómo te encuentras?, preguntó. Lo bastante fuerte para continuar, respondió ella, a pesar de que cada músculo le dolía. El viento matutino trajo un murmullo extraño que Rea identificó al instante. No era una brisa cualquiera, sino un idioma antiguo que sonaba como una advertencia. Su cuerpo se tensó. Sé que notó su preocupación. ¿Qué significa eso?, inquirió con respeto. Ella mantuvo la vista fija en el horizonte. Este valle no es solo piedra y sombras, es un punto de encuentro. Aquí los vivos perciben a los que ya se han ido. Hay guardianes antiguos, no se ven, pero están presentes. Protegen sus secretos de cualquiera que intente profanarlos. Sé que asintió sin dudar. No era simple superstición, sino una fe ancestral. Era la voz de generaciones enterradas bajo esas mismas rocas y él, por algún motivo, estaba allí con ella. Cada palabra compartida reforzaba el respeto de Zeke Callaghan hacia Ray Crow. Mientras recogían sus pertenencias para seguir la marcha,
ella se detuvo ante una piedra con marcas talladas que no recordaba haber visto. El símbolo le resultaba ajeno, pero su forma le causó un escalofrío difícil de explicar. Sé que se acercó para verlo mejor. ¿Eso indica peligro? Rea negó con la cabeza, aunque su voz sonaba cautelosa. No lo sé. Mi madre evitaba hablar de ese signo. No hubo más explicaciones, solo la certeza de que era mejor avanzar. Tomaron un sendero estrecho que bordeaba el precipicio, esperando que el valle los guiara hacia tierras menos vigiladas. El aire se volvió pesado. Sé que sintió que la montaña los vigilaba y recordó una historia de su infancia sobre un hombre que desapareció semanas en un lugar similar. Al regresar, hablaba de voces y de una mujer vestida con los colores del sol que lo guiaba en silencio. Nadie le creyó entonces. Rea escuchó el relato sin interrumpir. Un escalofrío recorrió su espalda. Mi madre decía que algunos espíritus ayudan a los extraviados, comentó ella, mientras que otros los atraen hacia un camino sin retorno. La ruta los condujo a una zona más sombría donde los árboles se curvaban formando un arco, como si fueran la entrada a otro mundo. Sé que caminaba delante, atento a todo. Rea lo seguía despacio, escuchando cada crujido como si pudiera predecir lo invisible. De repente, un sonido seco los puso en alerta. Sé que levantó el rifle y Rea se agachó por instinto, pero de los arbustos solo salió un venado joven y asustado. Suspiraron aliviados, pero ella advirtió, cuando un animal está así de inquieto, suele haber personas cerca. Sé que volvió a examinar el entorno, cada sombra le resultaba sospechosa. No podía permitirse un descuido. Ella empezaba a flaquear y sus pasos eran cada vez más cortos. Sé que lo notó y decidió detenerse bajo un árbol frondoso para descansar unos minutos. Mientras ella se acomodaba contra el tronco, él le preguntó por su madre. Rea habló de Red Hawk con una voz serena y reverente. Le contó cómo le enseñaba a leer la tierra y a entenderla como un ser que se comunica mediante silencios. Sé que la escuchaba con una admiración creciente. Rea no solo sobrevivía, ella era raíz, memoria y resistencia. El sol empezó a ocultarse, tiñendo los rostros de naranja. Sé que señaló una formación rocosa cercana. Allí podremos pasar la noche. Encontraron una cavidad natural entre dos enormes piedras. Sé que preparó el lugar con mantas y alisó el suelo, asegurándose de que Rea pudiera recostarse sin lastimar sus heridas. Ella lo observaba callada, verlo moverse con tanto cuidado y entrega le provocó una calidez inesperada en el pecho. Sentía gratitud y algo más que escapaba a su control. Lo miró fijamente y el ambiente entre ellos cambió, volviéndose denso e íntimo. Sé que no se acercó más, pero su corazón latía con fuerza. Entonces, un sonido lejano rompió la calma, tambores. Rea se incorporó bruscamente. «Los están usando para buscarme», murmuró. «Es una amenaza, una señal de rastreo». Sé que se acercó a la entrada del refugio con su arma lista, pero Rea lo detuvo del brazo. «No ataques todavía. Solo están advirtiendo, pero están cerca». Él comprendió que la situación era mucho más grave de lo previsto. No se trataba solo de protegerla de alguien como Creed Boss, ahora estaba enfrentándose a todo un pueblo que no perdonaría fácilmente. Sé que se giró hacia ella. «Haré lo necesario para protegerte, sin importar el precio». Rea apartó la mirada. Sabía que se acercaba el momento de elegir, volver con los suyos o seguir al vaquero que lo había arriesgado todo por ella. Los tambores sonaron de nuevo. Sé que le tomó la mano, no dijo nada, solo la sostuvo con firmeza. Ella no se apartó. Ese gesto se convirtió en un ancla y en una promesa silenciosa. La noche los envolvió con una oscuridad profunda que no dejaría a nadie igual. Al amanecer, mientras caminaban de nuevo hacia la llanura dejando atrás el eco de los tambores, avanzaban entre sombras que parecían observarlos como testigos de su destino. La luna iluminaba el sendero, mostrando un futuro incierto. Rea caminaba con la frente en alto, pero sé que empezaba a conocerla bien, notó el leve temblor en sus manos que ella rara vez mostraba. Se mantuvo cerca sin tocarla, respetando su silencio, pero su presencia era constante como un juramento mudo. Ambos sabían que el vínculo creado ya no tenía marcha atrás.
Buscar la libertad juntos significaba renunciar a cosas que quizás nunca recuperarían. Se detuvieron ante una formación rocosa donde el viento silbaba con fuerza. Rea respiró hondo, era como si allí pudiera soltar, al menos por un instante, las voces de su pasado, aquellas que la condenaban por amar fuera de su linaje y la acusaban de traicionar su deber. Sé que la observó bajo la luz de la luna, que resaltaba su perfil con una delicadeza que le conmovió. Por primera vez entendió el sacrificio de Rea, no era solo una huida, era el intento valiente de reescribir su propia historia. Entonces ella habló en un susurro, nunca imaginé sentirme así con alguien que no comparte mi pasado. Pero contigo, sé que, es como si todo tuviera sentido por primera vez. Él no respondió con palabras, pero escuchó con el alma. Cada frase era un lazo que lo unía más a ella. Sabía que esa confesión era un regalo sagrado que no se repetiría. En lugar de hablar, extendió su mano sin presionar, dejando que ella decidiera. Rea vaciló un instante hasta que sus dedos buscaron los de él. Ese contacto lo selló todo. Era un nuevo comienzo. Caminaron en silencio hacia un claro donde las estrellas parecían estar al alcance de la mano. Allí, el universo se hizo pequeño y las palabras dejaron de ser necesarias. Aquí tienes el desenlace del guión reescrito con un lenguaje más fluido y evocador, manteniendo la fidelidad al contenido original pero elevando la calidad de la narrativa en español. Rea recordó una antigua leyenda apache sobre dos almas destinadas que, al unirse, tenían el poder de alterar incluso la voluntad de los espíritus. Siempre pensó que era solo un relato para asustar a los más jóvenes, hasta ahora. Algo en su interior reconocía esa conexión y la sentía completamente real. Sé que, aunque no comprendía del todo ese trasfondo espiritual, experimentaba algo muy parecido, sentía que cada paso junto a ella estaba escrito mucho antes de conocerse, como si hubieran sido convocados a este lugar por una fuerza invisible. Encendieron una pequeña fogata y el calor les brindó refugio. Se sentaron en silencio, limitándose a observar el baile de las llamas. Rea le habló de una ruta hacia las montañas del norte, era un sendero difícil, pero allí estarían a salvo de tribus y patrullas. Sé que aceptó sin dudarlo. A donde vayas, iré contigo, afirmó. Ella lo miró con asombro, intentando comprender por qué él renunciaba a todo solo por protegerla. Sin embargo, algo que llevaba años endurecido dentro de ella comenzó a suavizarse. Las horas transcurrieron y, en un momento dado, Rea apoyó la cabeza sobre el hombro de él. No hacían falta palabras, ese gesto lo decía todo. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo, recogieron sus pertenencias. Era fundamental partir antes de que alguien hallara sus rastros. El día nacía como una promesa, una nueva oportunidad de vida. Caminaron entre praderas que apenas despertaban, mientras las cigarras murmuraban y las aves tejían sus cantos bajo los primeros rayos del sol. Rea interpretó esos sonidos como buenos augurios y eso le dio más fuerzas. Sé que permanecía alerta, consciente de que el amor no sería suficiente si no lograban sobrevivir a las consecuencias de su huida. Pero, por primera vez, no sentía temor, ya no caminaba solo y sabía que proteger a Rekron no era una carga, sino su destino. Rea se arrodilló con solemnidad. Apoyó la palma de su mano sobre la tierra húmeda y susurró una oración de gratitud a los espíritus por haberlos cuidado durante la noche. Sé que la observaba a unos pasos, respetando el momento y comprendiendo que ese acto era parte de su esencia, de esa fuerza silenciosa que lo había enamorado sin remedio. Al mediodía, llegaron a una colina desde la cual se divisaba un valle despejado, sin señales de peligro. El viento soplaba con calma bajo el sol tibio. Rea se levantó y, sin mediar palabra, se acercó a Seke. Con las manos aún tibias por el contacto con la tierra sagrada, le sostuvo el rostro y lo besó. No fue un beso tímido ni apresurado, fue una declaración absoluta, una verdad pronunciada sin voz. Fue el tipo de beso que no pide permiso ni ofrece disculpas. Seke la recibió como quien acepta lo inevitable, sintiendo cómo se derrumbaban todas las barreras que alguna vez separaron sus mundos. En ese contacto, Rea comprendió que ya no debía temer, él no se marcharía ni la dejaría atrás. Cargados con una energía renovada, retomaron la marcha hombro con hombro, como si la misma tierra aprobara su unión.
Sus pies avanzaban firmes y sus almas estaban en paz. Por la tarde, las nubes se agruparon sobre sus cabezas y el cielo se oscureció anunciando una tormenta. Sin embargo, Rea no se preocupó, al contrario, sonrió. Que los cielos nos pongan a prueba, susurró. Sé que respondió con esa sonrisa que reservaba solo para ella, podemos con esto y con mucho más. Cuando el primer trueno resonó, ya estaban entrando en un bosque espeso. Allí, como un suspiro olvidado del pasado, hallaron una pequeña cabaña de madera. Aunque las paredes estaban desgastadas por el tiempo, aún se mantenían en pie. Entraron, encendieron una fogata y se acomodaron cerca para compartir el calor, escuchando la lluvia golpear el techo como si el mundo exterior les hablara en otro idioma. Rea apoyó su mano sobre el pecho de Seke, sintiendo el latido constante bajo su camisa húmeda. En ese ritmo comprendió algo fundamental, ese sonido era su verdadero hogar. No importaba el lugar, si estaba con él, estaba en casa. Seke la rodeó con su brazo firme mientras afuera el viento rugía. Dentro de la cabaña solo reinaba la calma, y cada relámpago iluminaba sus rostros unidos, como si el cielo quisiera registrar ese instante para la eternidad. Cuando la tormenta finalmente cesó, Rea susurró, quiero vivir contigo. Sin esconderme y sin tener miedo. Seke acarició su mejilla con delicadeza. Desde ahora, iré a donde tú vayas, aunque no sepa a dónde nos conduce el camino. Al amanecer, la lluvia había purificado el mundo. El aire olía a tierra fresca y a renacimiento. Salieron de la cabaña tomados de la mano. Frente a ellos, las montañas brillaban bajo los primeros rayos del sol, marcando el inicio real de su libertad. Al cruzar el umbral del bosque, ambos supieron que algo había cambiado para siempre. El pasado quedó atrás, el miedo, las viejas leyes y los prejuicios ya no tenían poder sobre ellos. Solo quedaban Rea y Seke, dos almas que, contra todo pronóstico, habían elegido amarse. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más relatos del viejo oeste, historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.